Muy buenas tardes, el día de hoy vamos a iniciar con la 11ª clase del curso Desmontando los mitos de la teoría política occidental, un exordio frente a la muerte de la filosofía política. El día de hoy vamos a hacer un resumen de la segunda parte del curso, o sea, aquella que parte o en la que hemos analizado el pensamiento de John Locke, el pensamiento de Jean-Jacques Rousseau, el pensamiento de Immanuel Kant y el pensamiento de Ludwig Federico Hegel. Es importante recordar que la primera parte del curso terminó analizando el pensamiento tomista, o sea, el pensamiento que iba a predominar a lo largo de la Edad Media, el pensamiento de Tomás de Aquino. Era un pensamiento mediante el cual se configuraba una noción de la ciencia, donde la ciencia era una doctrina y la ciencia por excelencia era la teología. Entonces, se seguía el esquema de Aristóteles, de acuerdo con el cual existía una ontología de los seres que incluso se transformaba en una ontología social y eran superiores a aquellos seres que tuvieran mayor conocimiento o un conocimiento más general de todas las cosas. En ese sentido, la humanidad como tal era superior al resto de los animales y de las plantas, en tanto que tenía un mayor conocimiento. Y aquí comenzaba uno de los principales mitos de la teoría política occidental, ¿verdad? Que es esa pretendida superioridad de la humanidad al respecto de la naturaleza y el hecho de visualizar a la naturaleza como una fuente de materias primas y de recursos para la producción del capitalismo salvaje. Por otra parte, este mito que pasará a través de la historia y será o revitalizará la construcción de la teoría política occidental de la segunda mitad del siglo XX, en el pensamiento tomista se nos decía que también en la humanidad habían jerarquías. Entonces, por ejemplo, había una jerarquía entre el hombre y la mujer, donde el hombre estaba por encima de la mujer. Y esto ya generaba también un prejuicio de corte machista en una estructura patriarcal. Pero ese hombre también estaba por encima de la niñez. Entonces también le generaba otro prejuicio que era de carácter adultocéntrico al pensamiento occidental. Y ese hombre no era cualquier hombre, sino que para Aristóteles era el hombre griego y para Tomás de Aquino era el hombre cristiano. En ese sentido vemos que también aquí hay una raíz del racismo y de la xenofobia e incluso unos escollos todavía de fundamentalismo religioso. En ese sentido existe un hombre que por naturaleza nació para mandar y otros y otras que por naturaleza nacimos para obedecer, de acuerdo con esta estructuración del pensamiento. Y al ser algo que es natural, es algo que es incuestionable. Y las relaciones naturales van a ser de mando y obediencia. O sea, no existe otra posibilidad de organización que no sea el mando y la obediencia. Esto será fundamental en la constitución de la teoría política occidental de la segunda mitad del siglo XX, donde esta teoría va a llegar a ser conformada, o el canon de la teoría política occidental va a llegar a ser conformado por pensadores conservadores como Leo Strauss. En ese sentido, el hecho de que el hombre por naturaleza sea superior a la mujer es algo que está imbuido dentro de esas visiones puritanas y conservadoras que apelan a una interpretación literal de la Biblia. También la noción de que el hombre por ser adulto está por encima de la niñez es algo que es característico de esta cultura occidental de la segunda mitad del siglo XX. Y la superposición del hombre estadounidense por encima del resto de los hombres y un poquito para abajo el hombre europeo también era una característica específica. Entonces se impulsaban modelos de acuerdo con los cuales mamá tenía que quedarse en la casa dedicada al cuidado de la familia. Papá era el macho alfa proveedor que salía a la calle y tenía voz política. En ese sentido, toda esta estructura viene siendo arrastrada de la selección del canon de la teoría política occidental. Todo esto también se repetirá, como lo vimos a lo largo de la segunda parte del curso, en el pensamiento de John Locke, en el pensamiento de Jean-Jacques Rousseau, también está presente en Kant y también está presente en Hegel. Ahora bien,
Cuando estamos comprendiendo el pensamiento medieval o el pensamiento tomista, el pensamiento de Tomás de Aquino, esto es importante también comprenderlo porque genera un paradigma de ciencia, genera una visión de ciencia de acuerdo con la cual la ciencia es una doctrina. ¿Por qué? Porque dentro de los hombres, no todos también, de los hombres cristianos, que ya son libres, que tienen determinadas condiciones, no todos son libres e iguales. No todos son iguales. ¿Por qué? Porque algunos van a tener un conocimiento más amplio de todas las cosas. Entonces, por ejemplo, el que estudió física iba a tener un conocimiento superior al que no estudió, iba a ser por naturaleza superior. Pero el que estudió filosofía iba a ser superior al que estudió física. De hecho, para Aristóteles el filósofo era el superior de todos, el filósofo griego, el que estaba encima de la pirámide, en tanto que conocía las causas primeras y últimas de todas las cosas. Sin embargo, Tomás de Aquino coloca por encima del filósofo al teólogo. Y nos dice que el teólogo es superior al filósofo y la teología a la filosofía, en tanto que la teología estudia las causas divinas de todas las cosas. Y la teología implica una visión racionalista y también una revelación a través de las sagradas escrituras. Esa era la visión de Tomás de Aquino. Pero entonces, ¿quién era el teólogo por excelencia? El teólogo por excelencia era el Papa. Y cuando el Papa era el teólogo por excelencia, el Papa era capaz de justificar su palabra como una verdad. Era lo que podemos decir un poder absoluto. Lo que el Papa decía era la verdad. Era incuestionable. Nadie podía cuestionar al Papa porque de lo contrario estaría actuando antinaturalmente o satánicamente. Y vean ustedes que este lenguaje llega a imperar en la teoría política occidental de la segunda mitad del siglo XX. Recordemos a Francis Wilson cuando nos hablaba de que había un consenso que era que teníamos que tener estos textos de estos autores clásicos en la segunda mitad del siglo XX a disposición de muchas personas, y también quizás porque existe una esencia de la naturaleza buena de la humanidad y de el hombre malo por naturaleza, e incluso una fase satánica del universo. Entonces todos estos argumentos de una u otra manera van contribuyendo en ese tejido que realiza Leo Strauss y otros autores conservadores en la década de 1940 y 1950 para constituir como tal a la teoría política occidental. En ese sentido, cuando la ciencia es la teología, quiere decir que ninguna ciencia puede contradecir a la teología. Y si el Papa afirma que el rey gobierna por voluntad divina, entonces no existe un derecho de resistencia contra el rey. A menos que, nos dice Tomás de Aquino, a menos que el Papa, de que el rey nos trate de hacer cumplir normas que nos hagan caer en pecado. Y en ese caso debemos resistirnos. Y los mártires han sido mártires porque se han resistido a leyes que han sido impuestas por gobernantes que no nacieron legítimos, o sea, que no son aptos y aptas para gobernar. Esa es la visión tomista. Pero cuando decimos que es el Papa el que justifica que el rey es rey, estamos ante un argumento sumamente complejo, porque estamos ante el argumento de la concesión. ¿Cuál es la concesión? Dios le concedió el mundo a Adán. Entonces el mundo le perteneció a Adán como un patriarca y como un rey. Y Adán legó ese derecho a los posteriores patriarcas. Y la concesión se renovó con Noé. Después del diluvio universal, esa concesión se renueva con Noé. Y entonces los reyes gobiernan porque el mundo les ha sido dado. O sea, en ese caso, los reyes poseen el poder, o sea, son poseedores tanto de la tierra como de la producción, como de la tierra, de la producción, como de las personas. Las personas son un rebaño que le pertenecen al rey. Entonces, cuando la Edad Media comienza a finalizar, este discurso teológico comienza a caer en muchos sentidos. ¿En qué sentidos comienza a caer? En el sentido empírico, en el sentido material. ¿En qué aspectos? Por ejemplo, la tierra como tal, se nos decía que desde Ptolomeo era plana.
y Ptolomeo se basaba en Aristóteles para decir que la Tierra era plana, y Tomás de Aquino se basaba en Aristóteles para plantear la teología, y la teología de Tomás de Aquino era repetida por la escolástica a lo largo de la Edad Media. Y si la teología sostenía que la Tierra era plana, nada podía contradecir que la Tierra fuera plana, porque de lo contrario sería como que irían en contra de la ciencia más elevada. La teología no era creencia, era la ciencia por excelencia, a la cual todas las demás ciencias debían someterse como si fueran esclavas. Entonces, cuando los europeos y las europeas, bueno, los europeos, en ese mundo patriarcal, llegan a lo que actualmente es América, comienzan a encontrar evidencia empírica de que el mundo no es plano. Y cuando Américo Vespucio circunnavega América del Sur y descubre que no se ha llegado a la India, sino que es un nuevo continente, estas teorías se van reafirmando. Por lo tanto, los hechos del mundo, el conocimiento mismo, el conocimiento empírico, comienza a quebrar el discurso de la teología como ciencia por excelencia. Por otra parte, esta misma versión empírica de la ciencia es desarrollada por autores como Galileo Galilei, quienes a partir del movimiento de los astros comienzan a matematizar y dicen, sí, Copérnico tenía razón. El Sol no gira alrededor de la Tierra, es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Y entran en conflicto con la teología, hasta llegar a un punto donde es insostenible sostener a la teología como un criterio para determinar la validez de los conocimientos de las demás ciencias. Por otra parte está el proceso de la propuesta de la reforma luterana. Martín Lutero pretende reformar la Iglesia católica romana y apostólica. Pero al no aceptar la reforma o no entrar en una negociación debido a que afectaba a los intereses económicos de la misma iglesia, entonces entra en guerra. Y los príncipes alemanes, también por intereses políticos y económicos, ingresan en una guerra defendiendo a Martín Lutero y al protestantismo en contra del catolicismo. Esto va a tener como implicación que la teología deja de ser ciencia por excelencia, en tanto que algo que era monolítico, una interpretación que derivaba del Papa y de toda la gradación eclesiástica, llega a ser una versión. Y si llega a ser una versión, conforme a esa noción de ciencia occidental, de esa ciencia europea más bien y clásica, deja de ser ciencia y se convierte en opinión, porque tenemos una opinión por aquí y otra opinión por acá. La opinión católica y la opinión luterana. Y posteriormente esto se fragmenta, Zwinglio en Suiza, surge la iglesia de Ginebra, la iglesia de Francia, la iglesia anglicana en Inglaterra, el puritanismo inglés, y todo esto se va a fragmentar haciendo que el discurso religioso, que el discurso que nos proponía la teología como ciencia, caiga como tal y la teología deje de ser la ciencia por excelencia. ¿Qué otro elemento propicia este cambio? Lo propicia el cambio en las relaciones económicas. ¿Cuáles son las relaciones económicas? En la Edad Media, debido a que el mundo le pertenecía a Dios y el Papa se encargaba de los asuntos espirituales del mundo, mientras que los reyes se encargaban de los aspectos materiales, entonces los reyes eran dueños de la tierra y eran dueños de todo lo que había en la tierra. Incluso grandes conflictos se generaron en Inglaterra, con Escocia y otros lugares por cuestiones como la prima nocte. ¿Qué era la prima nocte? Era que como el rey era el dueño de la tierra y se le había dado en encomienda a un gran señor y ese señor a otro gran señor, a otro señor, hasta llegar al señor feudal, que era un castillo, los nobles que se consideraban dueños de la tierra por encomienda del rey, tenían derecho a la primera noche de bodas. Entonces, si había un matrimonio de campesinos y de campesinas, entonces la primera noche de bodas, el noble consideraba que él tenía el derecho a pasar con la mujer de la boda. Entonces él era el que pasaba en lo que se conoce como la luna de miel. Esto implica, por un lado, un hecho que, va a implicar muchas confrontaciones, pero por otro lado también implica el hecho de que las personas no tenían noción de que eran libres. O sea, se consideraban una pertenencia del rey, pertenecían al rey. Pero lo que sucede con los sistemas feudales
es que son sistemas de economía limitada y cerrada. A modo de ejemplo, hay un montón de insumos que son necesarios para llevar un estilo de vida holgada, como el que pretendía la nobleza, y que no podían llevarlos sin otras cosas que no podían ser producidas en la misma tierra. Entonces comienza a darse lo que es el tráfico de las mercancías. Las especias de la India son traídas en barcos, en expediciones que tienen mucha incertidumbre de si el barco va a ser asaltado por piratas, de si se va a hundir en el mar. Entonces esas mercancías son caras, pero son indispensables porque los nobles y las nobles quieren grandes banquetes. Y para los grandes banquetes necesitan canela, necesitan cominos, necesitan especias. Y también necesitan otro insumo que no estaba en todas las tierras, como la sal. Entonces, la sal era tan importante que, por ejemplo, en épocas romanas, cuando no había algún material para un valor de cambio, como la moneda, a los soldados se les pagaba con sal. Y de ahí viene la palabra salario. Entonces se les pagaba con un saquito de sal, porque la sal es fundamental para que la comida tenga sabor. O sea, en ciertas concepciones, digamos, por ejemplo, a mucha gente cuando le internan en un hospital no le gusta la comida porque la comida no tiene sal. Entonces la sal va muy ligada al hedonismo. Y la vida holgada de la nobleza requería de una serie de insumos como la sal y las especias que no podían producir. Entonces que tenían que comprar, que tenían que adquirir. Pero entonces, ¿cómo los adquirían? Los adquirían porque había una serie de caravanas mercantes que proveían a las noblezas y a los castillos de ese tipo de insumos. Y estas caravanas progresivamente se fueron enriqueciendo. ¿Por qué? Porque a cambio de esos insumos pedían el oro. ¿Y qué pasaba? El comino se come, la canela se come, la sal se come, pero el oro no. El oro se puede acumular. Entonces, estas caravanas fueron acumulando el oro y generando puestos. ¿Puestos por qué? Porque era peligroso estar transportando las mercancías. Entonces, si establecían puestos comerciales, podían tener una mayor seguridad de que iban a poder vender sus mercancías. Estos puestos eran los burgos. Y de ahí viene el nombre de las principales ciudades europeas. Hamburgo, Luxemburgo, todas estas ciudades tienen ese burgo porque tienen como origen un puesto comercial. Entonces, paralelamente a esto, se va dando otro proceso que es la producción industrial. La producción industrial se va separando de la cuestión agraria. Es en este contexto donde nos encontramos un pensamiento como el de John Locke, ya directamente en el siglo XVII, en la segunda mitad del siglo XVII. ¿Y por qué es en este contexto? Porque en este contexto los reyes de Inglaterra tienen pretensiones de poder absoluto. Entonces, al tener pretensiones de poder absoluto, pretenden que ellos puedan gobernar por encima y por fuera de la ley, que su palabra sea la ley, que los parlamentos ingleses no tengan ningún valor, que las decisiones sean exclusivamente de la corona. Y entonces, para 1679 en Inglaterra la polarización es tan grande que surgen dos partidos oficiales. El partido Tory, que defiende esta visión agraria, añeja, esta visión de esta economía tradicional, que se fundamenta también en la iglesia de Inglaterra, que era una iglesia del Estado, una iglesia en la cual el rey era la máxima cabeza, no solamente del Estado, sino también de la iglesia. Entonces el partido Tory defiende a la nobleza, defiende a la economía agraria, defiende al alto clero de la iglesia anglicana, y el partido Whig, por otro lado, agrupará a posiciones que tienen una diferencia diametral, incluso en aspectos religiosos. No siguen a la iglesia de Inglaterra, son posiciones puritanas, su economía no se basa en la economía feudal, sino que son industriales, comerciantes industriales, o sea, esta es su base, y que tratan de posicionarse y adquirir mayores privilegios y mayores derechos políticos en Inglaterra. Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese contexto? Sucede que si yo soy una persona burguesa que me dedico a enriquecerme, la riqueza me va a dar mi libertad. En un contexto medieval, en un contexto donde todavía está imperando una visión de una monarquía absoluta. Pero si existe una monarquía absoluta, el rey tiene derecho sobre mi propiedad.
y el rey tiene derecho hasta sobre mi vida. Entonces, ¿qué hago yo con acumular riquezas para gestarme mi libertad si yo no puedo garantizar que esa riqueza sea mía? Si alguien llega y me dice, por una orden del rey, todas sus cosas llegan a ser parte de la corona, ¿qué voy a hacer yo? Es en este contexto donde Locke, y no es Locke, porque Locke es representante de una época para la teoría política occidental de la segunda mitad del siglo XX, es en este contexto donde Locke, pero ya antes de Locke, los Levelers en la primera mitad del siglo XVII y autores contemporáneos de Locke como John Tyrrell y Algernon Sidney comenzarán a lanzar discursos de acuerdo con los cuales la visión teológica es distinta. Dios no le dio el mundo a Adán, le dio a Adán la razón. Y entonces, cuando se la dio a Adán, se la dio a toda la humanidad. A toda la humanidad, entre comillas. Porque es esa versión de hombre, en el caso de John Locke, de un hombre que tiene una hacienda, que tiene determinado acceso a la propiedad privada de la tierra. Entonces, esos hombres son iguales y por tanto son racionales e iguales. La razón les da la igualdad y la libertad. O sea, Dios les dio la libertad a través de la razón. Y como todos estos hombres tienen razón, son iguales. En ese sentido, estos hombres tienen el derecho natural de autoconservarse. Y para autoconservarse tienen el derecho natural a la propiedad privada. Entonces, la propiedad privada es establecida como por John Locke como un derecho natural. Entonces, si alguien atenta contra mi propiedad, entonces está cometiendo una injusticia. Está actuando en contra de la razón natural. Y si actúa en contra de la razón natural y atenta contra mi propiedad, se convierte en mi enemigo. Pero no solamente en mi enemigo, sino en enemigo de toda la humanidad. Porque está actuando en contra de la racionalidad que nos hace libres como humanos y humanas. En ese sentido, ¿qué es lo que nos está diciendo John Locke? John Locke está hablando para su contexto, está hablando para su época. Él está diciendo que si el rey expropia a algún burgués que pertenece al partido Whig, entonces está cometiendo una injusticia, no solamente contra esa persona, sino contra todo el partido Whig. Y eso va a justificar que cualquiera pueda ejecutar la venganza en la figura del rey. O sea, John Locke lo que está justificando es una guerra civil. El origen de una guerra civil. Si el rey o la nobleza nos toca, tenemos derecho legítimo a la guerra civil. ¿Y por qué? Porque el Estado tampoco es algo que ha sido una concesión de Dios al rey, sino que Dios lo que nos concedió fue la razón. Entonces, nosotros, entre hombres propietarios como iguales, como nos dimos cuenta de que el estado natural tenía determinadas imperfecciones, principalmente en lo que concierne a la aplicación de la justicia, entonces nombramos una autoridad común para que velara por el bien común, el Commonwealth, el Estado o la riqueza de todos nosotros, y al mismo tiempo se encargara de ejecutar las penas y los castigos. Pero si esa autoridad no vela por el bien común y vela por sus propios intereses y los de sus allegados, existe el derecho de la revolución. Entonces ya vemos qué es lo que John Locke quería decir en su verdadero contexto. John Locke quería decir que si el rey actuaba limitando los poderes de la nueva clase emergente, entonces esta clase iba a tener derecho a ejecutar una guerra en contra del rey. Pero ¿cómo es interpretado esto en la segunda mitad del siglo XX? Cuando Leo Strauss y otros autores están fundamentando una teoría política occidental en un contexto de Guerra Fría, en contra del pensamiento marxista y en contra de toda la Unión Soviética y en contra de todos los países no alineados, etc. Lo que nos está diciendo, lo que se rescata en la segunda mitad del siglo XX del pensamiento de John Locke, es el hecho de que la propiedad privada es un derecho natural. Ya vimos qué significó eso en el contexto de Locke. Pero ¿qué significa en la segunda mitad del siglo XX? Significa que el reconocimiento de la propiedad privada como un derecho natural e incuestionable es un prerequisito para que un Estado-nación sea considerado democrático por Estados Unidos. Entonces es fundamental considerar que John Locke es padre del liberalismo. Porque entonces John Locke nos va a decir que si no existe la propiedad privada, no hay libertad. Por otra parte, si alguien atenta contra la propiedad privada, ya sea en Estados Unidos,
ya sea en cualquier colonia de Estados Unidos, en América Latina, por ejemplo, los países latinoamericanos, se convierte en enemigo de su país, pero no solamente de su país, sino también de todo el mundo occidental. Y Estados Unidos puede ir a actuar en contra de una guerrilla, por ejemplo, que estuviera en contra de un gobierno que favoreciera los intereses de Estados Unidos. ¿De qué otra manera era funcional interpretar a John Locke como el padre del liberalismo y como un autor fundamental de la teoría política occidental? Entonces, del otro lado de la cortina de hierro, no existía la propiedad privada. Entonces eran irracionales y nacieron por naturaleza para estar en estado de guerra con nosotros y nosotras. ¿En qué otro sentido era funcional? Estamos justificando que el que no actúa de acuerdo con el derecho natural no actúa racionalmente y por tanto se convierte en el enemigo. Estos argumentos del enemigo serán con mayor énfasis tratados en la constitución de la ideología en las primeras 2 décadas del siglo XXI, en el contexto álgido de la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque entonces, ¿quién es el enemigo? El enemigo es el terrorista. ¿Y quién es el terrorista? El terrorista es el que no actúa de acuerdo con la razón. ¿Y qué es la razón? La razón es el código de normalidad que nos es impuesto por Occidente. Un código de normalidad que está siendo quebrado en este momento por el mismo Occidente. ¿Qué pasa con Jean-Jacques Rousseau? Jean-Jacques Rousseau dará un giro significativo al respecto del planteamiento de Locke, en tanto que la propiedad privada no es un derecho natural, sino que en el estado natural la humanidad es tan buena por naturaleza, pero es tan débil que no puede autoconservarse. No existe la propiedad privada, sino que lo que existe es la posesión. En el momento en que yo necesito algo, en el momento en que yo necesito este libro, por ejemplo, yo puedo tener este libro en mis manos. Pero en el momento en que yo ya no lo necesito, en el estado natural, ese libro ya no me pertenece. O sea, no hay pertenencia. Lo que hay es posesión de las cosas. El río no me pertenece. Yo tomo agua del río. Pero nos dice Jean-Jacques Rousseau de que paralelamente vivimos tan aislados y aisladas que nos morimos. Recordemos que para Rousseau esto no es un hecho natural, sino que es un juego racional. Es la invención de un argumento. En ese sentido, para Rousseau, el Estado social va a surgir a partir de un contrato mediante el cual todos y todas nos vamos a someter a ese contrato. ¿Para qué? Para garantizarnos la autoconservación, o sea, para garantizarnos que vamos a vivir. Y de paso, vamos a establecer, de acuerdo con las leyes de ese contrato, una autoridad común que va a velar por el mantenimiento de esa fuerza común y por los derechos de propiedad. También nos dirá Rousseau que si esa autoridad no vela por el bien común, entonces existe el derecho de entrar en guerra civil, disolver esa autoridad, volver al estado natural y volver a conformar otro pacto social. O sea, esto va de acuerdo con el contexto para el cual escribe Rousseau. Y vemos que tanto Rousseau como Locke están escribiendo la voz de uno de tantos sectores que participaron en los procesos álgidos de la política inglesa y de la política francesa en el siglo XVII y siglo XVIII respectivamente. O sea, como lo veíamos cuando estudiamos a Rousseau, no es cierto que hubiera sido la burguesía la que generó una revolución en contra del rey. No eran los movimientos descamisados, la gente que estaba en la Bastilla, la gente pobre que ya no pudo aguantar más, la gente que ya no tenía nada que perder. No era la gente burguesa que sí tenía algo que perder y que fundamentaba discursos como el de la libertad, que fue muy interesante. ¿Por qué? Porque sí, yo tengo que sentirme libre frente a esa visión medieval que me decía que yo le pertenecía al rey. Pero tampoco es que esta visión era la que iba a quitar al rey. Sin embargo, eso era lo que pretendía argumentar Rousseau. Entonces, cuando hablamos de que el Estado surge como una fuerza común, está diciendo que el rey tiene que velar por el mantenimiento de esa fuerza común, pero tiene que gobernar de acuerdo con las leyes por las cuales se hizo el contrato social. Y si no vela por esas leyes, el rey puede ser derrocado y fundamentarse una forma de gobierno distinta.
que se rescata principalmente en la segunda mitad del siglo XX en la teoría política occidental cuando se selecciona a Rousseau para que sea parte del canon de la teoría política occidental. Se rescata el hecho de que para Rousseau no podemos vivir sin el Estado. Entonces, si a partir de 1950 con la ONU se impone un modelo de figura de Estado-nación, que es válido tanto para el Congo como para Brasil, como para Estados Unidos, o sea, una supuesta estandarización de un modelo de Estado-nación, quiere decir que un argumento como el de Jean-Jacques Rousseau de que no podemos vivir sin el Estado es muy viable, es muy factible para justificar este argumento. ¿Qué otro argumento se rescata de Rousseau? De que el Estado surge para conservarse como una fuerza coercitiva común. O sea, el Estado tiene el derecho incluso de reprimir para conservar la fuerza común, que ahí es donde vienen las interpretaciones de Rousseau como un teórico totalitario. Y también el Estado y el gobierno surge y tiene que velar por el derecho de la propiedad privada que surge con el contrato social. Vean ustedes qué interesante. También que se rescata de Jean-Jacques Rousseau. El hecho de que apela a un sistema electoral, que fundamenta otro de los requisitos que impone el pensamiento occidental, la teoría política occidental, para que una democracia sea una democracia liberal. O sea, que hayan elecciones periódicas. Rousseau apela a esto. Y lo podemos ver que en la segunda mitad del siglo XX los sistemas electorales tratan de imponerse en América Latina, no tanto porque garanticen una verdadera democracia, sino porque se diferencian de la Unión Soviética donde no hay elecciones populares para los puestos de gobierno fundamentales. Entonces vemos que hay una cuestión de construcción de identidad, donde entonces el pensamiento de Rousseau es muy funcional para ubicarse como diferencia del otro. ¿Qué pasa con Immanuel Kant? O sea, si Rousseau y Locke tenían en sus argumentos la posibilidad de una revolución, que también le era funcional a Occidente para justificar revoluciones en aquellos sectores de las colonias que no fueran a favor o que estuvieran gobernados por estructuras que no estuvieran a favor de los intereses de Estados Unidos. Si bien con el afianzamiento del pensamiento occidental, la decadencia de la Unión Soviética, las pretensiones de Francis Fukuyama y de Estados Unidos de que ya habían ganado una guerra, de que ahora no iban a ser solamente hegemones en América Latina o en nuestra América, sino que iban a ser hegemones en el mundo, los discursos de la revolución llegan a serles peligrosos, llegan a serles incómodos. Entonces, esos discursos de la revolución en el pensamiento de Locke y en el pensamiento de Rousseau quedan desfasados. ¿Y qué es lo que se apela? Se apela a que la revolución se justifica a partir de la noción del contrato social. Y de ahí es que se parte para seleccionar a Kant como un autor fundamental de la teoría política occidental de la segunda mitad del siglo XX. ¿Y por qué a Kant? Porque Kant nos dirá que el contrato social como tal no le da derecho al pueblo, que el contrato social es la norma que garantiza una administración, donde existe un soberano, un legislador y el pueblo. Entonces, el soberano es el rey. El legislador es la estructura gubernamental que el rey, el gobernador más bien, es la estructura que el legislador o el rey iba a poner para gobernar al pueblo. Entonces, incluso el derecho de resistencia del pueblo puede ser contra las personas que gobiernan en nombre del rey, pero nunca en contra del rey, porque el rey tiene un poder soberano. Y si el pueblo tuviera derecho de resistencia legítima contra el rey no sería soberano, porque su poder no sería soberano. Entonces no se puede actuar en contra del poder soberano del rey. El rey va a imponer las leyes a sus gobernantes y sus gobernantes van a bajar esto a la parte gobernada. En este sentido, lo que estamos diciendo es que para Kant, que vive en una Alemania protestante, recordemos que en Alemania no había transcurrido un proceso político como en Inglaterra o Francia, y más bien se le temía a Francia, porque Francia había generado un proceso de revolución
Entonces Kant no ve con buenos ojos los procesos de revolución. Y más posteriormente, si tomamos en cuenta las pretensiones de Napoleón de extender las fronteras del imperio francés. Pero eso ya más bien es en la época de Hegel. Pero entonces la Revolución Francesa como tal es entendida como una amenaza por los príncipes alemanes. Y en Alemania la configuración es muy distinta porque recordemos que los príncipes alemanes eran los que habían patrocinado la guerra de la religión, o sea, la guerra protestante en contra de la Iglesia Católica. O sea, fueron los que le hicieron frente a la Iglesia Católica cuando se decretó la guerra. Entonces, si usted lee a Martín Lutero nunca va a estar a favor del derecho legítimo del pueblo a protestar. Porque él defiende el interés de los príncipes. Porque los príncipes son los que le están salvando el trasero. O sea, si no fueran los príncipes que lo defienden en una guerra, en ese esquema de poder, lo agarran y lo entregan. Y la iglesia lo pasa, la iglesia católica lo pasa por la Inquisición. Entonces, vemos que hay una configuración distinta en Alemania. Y cuando Kant nos está diciendo esto, lo que está es exaltando la figura de los príncipes germanos. Entonces, usted racionalmente puede disentir del gobernante, pero no del soberano. ¿Por qué? Porque el contrato social no se dio como un hecho histórico. El contrato social es la norma imperante. El contrato social no es un acuerdo entre una parte gobernada y una parte gobernante. ¿Por qué? Porque si fuera el acuerdo entre una parte gobernada y una parte gobernante, existiría el derecho de la revolución, como lo plantean John Locke y Jean-Jacques Rousseau. Entonces, en Kant entramos en un racionalismo de acuerdo con el cual el contrato no es un acuerdo entre los individuos. El contrato es la norma imperante, es el deber ser de la sociedad, el deber ser del Estado, el que se debe imponer como deber ser. ¿Qué pasa en la segunda mitad del siglo XX? Ya no existen príncipes, pero está la figura del Estado y de la ley del Estado. Entonces, en aquellos estados que favorecen los intereses de Estados Unidos, le es importante a Estados Unidos garantizarles un derecho legítimo de resistencia. ¿Por qué? Porque eso hace que se genere una diferencia de identidad con los pueblos soviéticos y algunos países no alineados, donde el pueblo no tenía derecho a manifestarse. Entonces, tampoco es que Estados Unidos quisiera promover la libertad de expresión o que quisiera promover que el pueblo tuviera derecho de protesta. Lo que quería era diferenciarse identitariamente de otro bloque. Pero entonces le importaba que el pueblo pudiera disentir. Pero no disentir del orden que le importaba a Estados Unidos, que era la figura de Estado-Nación. En ese sentido podíamos disentir de los gobiernos, y hasta cierto punto. Pero no podíamos disentir del Estado. Entonces no se puede actuar en una manifestación en contra de la ley. Y el pueblo, para negociar, tiene que estar representado. Usted tiene que haber representantes. Vean ustedes, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, esto caracteriza el esquema general de la resistencia política. O sea, nunca se protesta en contra del Estado, se protesta en contra del gobierno. Nunca se protesta en contra de la Constitución, más bien se protesta para que no se aprueben leyes. Cuando las leyes han sido aprobadas, la gente deja de protestar. Vean qué interesante, o sea, hay una noción muy kantiana en eso. La ley es la ley y la ley se respeta. La ley es soberana. En ese sentido, podemos ver que la configuración del pensamiento costarricense ha ido por esa línea. ¿Y qué ha pasado en muchos movimientos sociales? Que en última instancia nombran representantes o se autonombran representantes o muy perversamente las élites nombran representantes y los representantes siempre son los mismos, Albino Vargas y otros sectores, ¿verdad? Que llegan a representar y llegan con una gran negociación. Con una gran negociación que no están de acuerdo los sectores populares. Y los sectores populares entonces se acuerdan de los sindicatos porque ven lo particular como si fuera lo general, como si la noción de sindicalismo fuera algo malo, simplemente porque existen personas que son vividoras y abusan del sistema y abusan del modelo sindical. Entonces llegan personas y negocian a nombre del pueblo y el pueblo se va para la casa porque ya no hay nada que hacer, ya la negociación está hecha, no se puede actuar en contra de la ley, no se puede actuar en contra del Estado. Y vean ustedes qué funcional esto ya no solo en la segunda mitad del siglo XX, en las primeras 2 décadas del siglo XXI, cuando se pone
de moda el término terrorista a partir del discurso de George W. Bush en 2001. Entonces, incluso en la nueva ley procesal laboral, si usted se pone una mascarilla para ir a protestar, bueno, antes del COVID-19, ahora todo el mundo va con mascarilla, ¿verdad? Pero vean qué interesante, hasta las dualidades jurídicas. ¿Qué pasa si dicen que la ley dice que si yo voy a manifestarme con el rostro tapado, las sanciones son mayores? Y yo voy con una mascarilla protectora de salud por la situación del COVID-19. Vean ahí las paradojas. Pero aquí estamos llegando, a que en Costa Rica y en muchas partes de América Latina y del mundo, lo que vale es el Estado y la ley. Eso es incuestionable. O sea, si la ley está aprobada ya no podemos hacer nada. Si el plan fiscal está aprobado, aunque hayan vicios en el proceso de aprobación, no se puede hacer nada. Si Oscar Arias se reelige y no se podía reelegir por cuestiones de que en Costa Rica no había una reelección, ya lo aprobaron los magistrados, la reelección, no se puede hacer nada. Es una noción muy kantiana. Es una noción muy kantiana de ante todo la ley. Y se puede protestar contra el gobernante, pero no contra la ley ni contra la ley ni contra el soberano. Pero no es Kant hablándole a Kant. Es cómo Kant ha sido interpretado después de 1950. Vamos a Ludwig Federico Hegel. ¿Qué es lo que nos presenta Hegel en su filosofía del derecho? Hegel, como lo hemos dicho, presenta un planteamiento totalitarista, un pensamiento que parte de la noción del espíritu de la historia, que cuando Hegel está escribiendo el prólogo de la fenomenología del espíritu, lo hace en carrera porque Napoleón está entrando y Hegel está feliz, porque Hegel considera que Napoleón es el espíritu de la historia. En ese sentido, Hegel como tal, al considerar que Napoleón es el espíritu de la historia, en la filosofía del derecho de Hegel, vamos a ver que hay una diferenciación entre una voluntad concreta y una voluntad abstracta. La voluntad concreta va a ser esta manifestación del espíritu que yo tengo en este momento. Claro que para Hegel no sería el individuo, para Hegel sería el espíritu de la historia. Sin embargo, cuando Hegel nos está hablando de filosofía del derecho, se ve obligado a llegar a lo que para él es lo más vano, lo más contingente, lo material. Para él lo más general, lo más universal es lo que tiene mayor validez y es lo que vale más. Y aquí comienza a establecernos una noción de lo que es la persona, la personalidad. ¿En qué sentido? Nos lo dirá Hegel. Hegel nos dirá que la voluntad concreta es una voluntad limitada, porque la libertad es ausencia de obstáculo. Y si yo soy libre, el objeto exterior como sujeto me es un obstáculo. Entonces yo no tengo una libertad total hacia el exterior en función de mi voluntad concreta. Yo lo que tengo es una libertad abstracta hacia el interior que se relaciona con mi identidad, que es histórica, y esa identidad, al ser abstracta, es libre. Y por tanto lo que impera y lo que importa para que yo sea persona es mi voluntad abstracta y no mi voluntad concreta. Y aquí es donde planteábamos la crítica al pensamiento de Hegel. O sea, si mi voluntad abstracta es la que define el hecho de que yo sea una persona y esa voluntad es histórica, la noción del camino negativo de la conciencia, de la historia, del espíritu para Hegel es una historia. O sea, la historia oficial, el pensamiento enciclopedista. O sea, existe una única versión de la historia. O sea, mi identidad como tal tiene que conformarse a partir de ese discurso de la historia. Y si mi identidad se adecua a ese proceso de conciencia histórica, entonces yo tengo una voluntad abstracta que es libre. Y si yo soy libre hacia mi interior, entonces voy a tener libertad exterior. Pero hay una serie de prerequisitos establecidos para que yo pueda ser libre. Y este yo del que nos habla Hegel también puede ser un pueblo, puede ser tanto un pueblo como un individuo. O sea, un pueblo como tal puede no ser libre. Entonces vemos que desde Hegel se está justificando la esclavitud, pero no solamente en Hegel. Si llevamos este argumento a la segunda mitad del siglo XX, estamos diciendo que puede ser que haya pueblos que no conformen su identidad de acuerdo al pensamiento estadounidense.
o al pensamiento occidental, y por tanto sus pueblos no son libres. Nacieron para ser colonizados, para ser sometidos, o como diría John Stuart Mill, ¿verdad? Que debería de imponérseles un régimen de terror prácticamente, una tiranía para que se arrepintieran de su barbaridad y desearan entrar en los caminos del liberalismo, de la democracia liberal, como se interpreta Stuart Mill en la segunda mitad del siglo XX. En ese sentido, entonces, un pueblo o un individuo tiene que cumplir con una serie de requisitos abstractos en la conformación de su voluntad para poder ser libre. Y nunca va a ser libre en la cuestión material, sino que va a ser libre en función de su nivel de abstracción y de concepción de la libertad y de la concepción abstracta de su propia voluntad, que va a ser la parte subjetiva, la parte interior del sujeto de su voluntad. ¿Qué pasa con estos argumentos? Pasa que entonces yo puedo llegar a ser una persona esclava o también puedo llegar a ser el enemigo. Vean ustedes qué interesante. El enemigo que no se adecua a este esquema de identidad, a este esquema de noción de libertad histórica definida, una en la que él no participa en la construcción del concepto en tanto que individuo, porque eso es definido por el espíritu de la historia. Si no se adecua a estos parámetros, también puede ser el enemigo. Y recordemos que en la segunda mitad del siglo XX adquiere mucha fuerza el Código Penal del Enemigo, de acuerdo con el cual el enemigo no es persona. Y Hegel nos está diciendo que para ser una persona libre, yo tengo que tener una determinada voluntad abstracta que determine mi identidad. Entonces, si el enemigo no es persona, este argumento se puede justificar desde Hegel, porque el enemigo, al no ser persona, no está sujeto a derecho. ¿Y qué pasa entonces con el derecho? ¿Qué pasa con la propiedad? Yo, en tanto que sujeto, quiero eliminar aquello que sea un obstáculo para mi libertad. Y para hacerlo yo tengo que apropiarme del objeto. Pero ya para apropiarme del objeto, tengo que reconocer la existencia de otros sujetos. Y tengo que darme cuenta que para que yo pueda apropiarme de este objeto no le perteneciera a ninguno antes. Y entonces hay distintos mecanismos históricos o procesos mediante los cuales yo asimilo este objeto, lo llevo a mi visión abstracta del mundo y lo elimino como un obstáculo para mi libertad. El primer paso es la posesión. El segundo es la relación de este objeto con otros objetos que yo poseo. Y el tercero es darle una asignación. Ya cuando lo asigno, cuando lo nombro, cuando lo determino, se convierte en mío. Pero para que yo pueda tener propiedad, yo primero tengo que tener una identidad que esté determinada abstractamente o que determine abstractamente mi voluntad de acuerdo a la historia occidental. Vean ustedes qué importante es esto en un contexto de Guerra Fría. O sea, para que yo tenga la propiedad, para que yo tenga derecho de propiedad, tengo que pensar de acuerdo con el pensamiento occidental que se me presenta como si fuera un hecho, como si fuera una secuencia de hechos históricos y la única válida interpretación de la historia para Occidente. Y el contrato va a surgir entonces para que yo pueda transferir mi propiedad a otro sujeto. Vean ustedes qué interesante y qué funcional también es el pensamiento de Hegel para la constitución ideológica de la democracia liberal y de la teoría política occidental de la segunda mitad del siglo XX. Bueno, vamos a dejar esta primera parte de la clase hasta aquí. Vamos a pasar a la fase de las intervenciones. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno. Sí, no, y respecto al resumen que se ha estado realizando hoy, pudimos verlos detalladamente en las clases. Estamos hablando prácticamente de medieval y modernidad, de autores. Pero no sé si tenés para recomendarnos algunos autores contemporáneos, actuales, que nosotros podamos usar como fuentes. Excelente la pregunta de Minor, ¿verdad? Porque hemos estado estudiando el canon de la teoría política occidental de la segunda mitad del siglo XX.
Este abordaje, por ejemplo, en la metodología que yo utilizo, parte de un filósofo y historiador, le voy a poner el nombre aquí en el chat, que se llama John Gunnell. Puedes buscar obras de John Gunnell, por ejemplo. Por aquí tengo una mano, por cierto. Aquí puedes apreciar esta obra. John Gunnell, El orden del discurso, ¿verdad? Está haciendo una apelación a Foucault. Y John Gunnell es precisamente el autor que nos dice que... le puse una S al final, sin la S. John Gunnell... Ay, lo volví a escribir mal, disculpen. Gunnell. John Gunnell nos dirá que John Locke no es considerado un filósofo político con importancia sino hasta 1950. O sea, no es considerado padre del liberalismo sino hasta 1950. Este autor es un autor vivo, que está activo. Vamos a ver qué otros autores por acá le puedo recomendar. G.J.A. Pocock, voy a escribirle acá, Pocock. Estos son autores que vos podés estudiar en función del enfoque del curso. Si vos querés, por ejemplo, estudiar autores de la teoría política occidental del siglo XX, vamos a comenzar la próxima clase. Ya prácticamente nos quedan nada más 2 autores, ¿verdad? Uno es el de la próxima clase, que será John Rolfe, quien en 1971 escribió a Theory of Justice, que es este libro. Una teoría sobre la justicia, y de aquí partirán muchos de los pensamientos que predominarán después de 1970, incluso en las primeras 2 décadas del siglo XXI, como la teoría de la igualdad de oportunidades. Entonces la próxima semana vamos a trabajar este autor dentro del canon de la teoría política occidental, que es John Gunnell, ya directamente en el siglo XX, en el siglo XXI. Y por acá, esperen para ver si lo encuentro. Bueno, vamos a trabajar de 1974, de hoy en 15, un autor que le responde a John Rolfe, que será Robert Nozick. Robert Nozick será uno de los principales autores que fundamentará el libertarismo. Entonces, ese pensamiento estilo Otto Guevara, que no es solo Otto Guevara, sino que lo encontramos desde Figueres, lo encontramos desde Calderón, lo encontramos en Miguel Ángel Rodríguez, que mucha gente llama neoliberalismo, lo podemos comenzar a encontrar en el texto de Robert Nozick. Entonces, en los 2 autores que nos hacen falta en el curso, vamos a entrarnos ya directamente en el siglo XX. Y si querés autores para investigar el enfoque del curso, estos otros 2 te pueden ser muy funcionales. No sé si era como estos autores así que quería Minor o eran en otro sentido. No, perfecto. Era como para ir haciendo un contexto de cómo estamos en este momento. Excelente. Porque por lo general de la filosofía desde que empezó es como el filósofo que viene debate al anterior. Eso lo vemos desde Platón, Aristóteles y así ha venido siendo. Solo que a veces, dependiendo de la zona geográfica y política, hay vacíos. Yo siento ahí que esos vacíos es lo que estamos analizando en este curso. Esos vacíos en la parte occidental donde conviene que las voces que están en contra sean amordazadas o que desde el punto de vista intelectual se vaya en una misma línea. Pero la característica de la filosofía siempre ha sido esa. El que viene debate al anterior. Y siempre ha sido así. Entonces, sí, a veces llama la atención que cuesta encontrar, qué sé yo, filósofos norteamericanos políticos. Son muy pocos señalados. Y por ahí va el asunto pienso yo, de lo que estamos tratando de hacer en este curso. Claro. Sí, digamos, de la línea estadounidense hay bastantes, ¿verdad? Por ejemplo, como le decía, Rolfe inspira, por ejemplo, a Clinton, a Bill Clinton, a Hillary Clinton. Nozick parte de los pensamientos conservadores y partió de todas estas líneas neoconservadoras, ¿verdad? Otro que podrías leer también es Leo Strauss, que lo estaba mencionando mucho por aquí. No, este de Catherine Wilson. Leo Strauss. ¿Dónde está Leo Strauss? Por aquí tenía algún libro de Leo Strauss, pero lo tengo en otra biblioteca. ¿Dónde está? Este.
Bueno, luego te los muestro porque aquí tengo uno. Ve, por ejemplo, este autor, este Leo Strauss, el que menciona en el curso, ¿verdad? Y vemos que es una historia de la filosofía política. ¿Qué es lo que sucede con este tipo de obras? Lo que sucede es que nos hacen pensar que precisamente la filosofía se reduce a eso, que se reduce a que un filósofo conversa con otro y conversa con otro. O sea, lo que nos hacen es un tejido de la historia. ¿Por qué? Porque, digamos, si bien en el mundo clásico Platón habló con Aristóteles directamente, en tanto que Aristóteles fue discípulo de Platón, ¿verdad? Y Platón de Sócrates. Cuando hablamos de John Locke como padre del liberalismo, como se nos presenta, y de que Rousseau habla con Locke, y que Kant habla con Rousseau, y que Hegel habla con Kant, lo que se está haciendo es la selección de un espécimen. O sea, en la época de John Locke existían muchos autores que escribían similar a John Locke. Y se nos presenta como si John Locke hubiera sido un genio de su época, que sus argumentos hubieran sido la máxima expresión de su época. O sea, que hubiera sido alguien que sobresalió. Pero, por ejemplo, en la misma época de John Locke, encontramos esto. Este es Algernon Sidney. Algernon Sidney escribió los discursos concernientes al gobierno en el año de 1684, año en el que fue ejecutado. Fue ejecutado en el complot de la casa Wright, porque era un complot para matar a Carlos II y al heredero al trono, que era el duque de York, posterior James II. También estaba John Tyrrell, por aquí tengo a John Tyrrell, pero no lo veo por acá tampoco, cerquita. También habían distintos autores, y no solamente eso, sino que en la primera mitad del siglo XVII ya existían una serie de autores que se llamaban levelers. Los levelers como tales, aquí los podemos ver, esto es una compilación de textos de los levelers, los manifiestos de los levelers. Estos autores como tales se encargaban de escribir argumentos similares a los de John Locke, pero para la guerra civil inglesa de la primera mitad del siglo XX. Y todos los argumentos políticos de John Locke ya están en los levelers. O sea, John Locke no hizo nada nuevo. ¿Por qué es que se exalta John Locke como la figura? Por su teoría de la propiedad. O sea, la propiedad es un derecho natural. Y quien atente contra la propiedad privada se convierte en mi enemigo. Pero no solamente mi enemigo, sino en enemigo de la humanidad. Entonces, este discurso, extraído de ese contexto histórico, es muy funcional para argumentar determinadas posiciones de la democracia liberal de la segunda mitad del siglo XX, en función de un contexto de Guerra Fría. Lo mismo pasa... Ajá, adelante. Sí, por ejemplo, para estar en una diferencia con el marxismo, que habla de la propiedad privada, que es como el origen de la diferencia de clase. Exactamente. Se utiliza el contexto para combatir eso, digamos. Exactamente. E incluso hay una intención muy perversa en Leo Strauss y todos estos autores. O sea, los conceptos básicos de los que parte Marx, que ya están en Adam Smith y que están en David Ricardo, ya estaban en Locke y estaban en Aristóteles. Entonces es una noción para ir defendiendo un discurso que se opone a eso en un contexto de Guerra Fría. Lo mismo pasa con Rousseau. Rousseau fue criticado por Voltaire, por ejemplo. Voltaire no consideraba que Rousseau lo criticaba mucho. E incluso mucha gente consideró a Rousseau un prerromántico. De ahí que influenciara mucho a Hegel, se dijera. También se ha estudiado a Rousseau no como un liberal, sino como alguien que fundamenta un gobierno totalitario. Con Kant, o sea, podemos ver que Kant tiene un pensamiento que no es para nada liberal. O sea, es un pensamiento de acuerdo con el cual el soberano se respeta y punto. Entonces vemos que esos autores llegan a presentársenos como la tradición liberal. ¿Por qué? Porque la próxima semana vamos a ver cómo John Rawls parte de Kant en la segunda mitad del siglo XX. Entonces, Sí, ajá, adelante. De hecho, yo creo que es de John Rawls una frase que yo hice un día en el curso, que era que hagamos política y no metafísica. Exactamente. Era de él esa frase. Sí, respecto a todo lo que hemos visto, ya que solo quedamos vos y yo, hacerte más preguntas puntuales. ¿Desde qué
punto, por ejemplo, yo siento que la filosofía todavía se ve como algo elitista. ¿Por qué digo esto? Porque cuando usted aborda a alguien para hablar de filosofía, lo ve como que es algo que no está a su alcance. Que yo no leo libros de filosofía porque o no voy a entender nada o me voy a aburrir, pero es por el aspecto, siento yo, que siempre se ha tratado la filosofía desde su origen como algo elitista. Exacto. Hay una concepción muy interesante, ¿verdad?, de la filosofía elitista, que parte de lo que hemos venido criticando en el curso. O sea, esa noción elitista de la filosofía, y no solo de la filosofía, sino de la sociedad, de la política, de la economía, es reivindicada por la teoría política occidental de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, el filósofo, nos diría Aristóteles, es el que está encima de la jerarquía social porque es aquel que conoce, él tiene el conocimiento de las causas más generales de todas las cosas, de las causas primeras y últimas de todas las cosas. Por lo tanto, el filósofo no tiene que hacer ningún trabajo físico. El filósofo se dedica a pensar. Y al dedicarse a pensar está diciendo que hay un menosprecio por las labores físicas, por las labores artesanales, por las labores manuales. Eso lo vamos a encontrar también en la Edad Media. Por ejemplo, en España vamos a encontrar que cuando se da la expulsión de los moros y de los judíos, las personas castellanas no pueden trabajar la tierra, porque si no van a decir que son moras. Y si son moros, o sea, como tales, tienen un problema con la Inquisición. No pueden dedicarse al comercio, porque si no les van a decir que son judíos, pero al mismo tiempo porque es una deshonra. Para la nobleza es una deshonra dedicarse a las labores manuales y a los trabajos del comercio del dinero. O sea, hasta la Edad Media, ya directamente la ruptura con la modernidad, vemos que con el surgimiento de la burguesía, esa noción de, por lo menos con el trato del dinero, cambia. Ahora bien, ¿es esta noción la que debe imperar? No. ¿Por qué? Porque es una noción elitista e incluso sigue dándose en las universidades. O sea, la cátedra plantea una gran crítica en las universidades en este sentido. ¿Por qué? Porque vemos, por ejemplo, lo hacíamos cuando estábamos en la clase de Kant. Hay una conversación estudiantil y sale una estudiante de filosofía hablando de Kant y todo el mundo, oh, está hablando de Kant. O está hablando de Hegel, oh, está hablando de Hegel. O sea, es una noción muy elitista y que no es para todo el mundo y que es una cuestión especializada, profunda, etc. Pero no es tal. Por ejemplo, en la cátedra estamos promoviendo un proyecto, o sea, la cátedra comprende 3 ramas. Esto que se llama docencia abierta, donde está este curso, donde tenemos las conferencias periódicas y los encuentros con Álvaro Mata. Tenemos también una parte que es el de divulgación, que es el diario Más Allá de la Cortina, y una tercera rama que ya estamos dándole lanzamiento, que es la de educación popular. O sea, por ejemplo, tenemos un curso que se llama un curso que se llama curso de filosofía popular. Entonces, ¿qué es la filosofía popular? Es un abordaje de la filosofía desde otra óptica. O sea, se aborda desde las preguntas. Se comienza a preguntar qué es la filosofía, para ir preguntando sobre distintos tópicos de filosofía e ir respondiéndolo desde problemáticas de la comunidad. Entonces esto es bajar la filosofía. ¿Por qué? Porque la filosofía puede ser entendida como la repetición de un montón de autores, de un montón de teorías. Entonces yo puedo ser filósofo, académico, clasista, simplemente diciendo, ¿cómo lo dijo Platón? ¿Cómo lo dijo Aristóteles? ¿Cómo lo dijo Locke? ¿Cómo lo dijo Rousseau? ¿Cómo lo dijo Hegel? Y eso me hace simplemente ser una persona clasista, que me trague un cuento de una ideología y que siento que soy superior porque tengo un conocimiento académico. Pero la filosofía no solamente se concibe de esa manera. ¿Qué es más importante, eso o la actitud filosófica? La actitud filosófica es la pregunta. O sea, la filosofía parte de maravillarnos ante el mundo y de saber preguntarnos. En la medida en que sepamos preguntarnos y entre mejor planteemos nuestras preguntas, vamos a encontrar mejores respuestas. Y a veces las mejores respuestas son más preguntas. Mientras que si yo me limito a aprender autores, relacionarlos, criticar los autores, yo estoy totalmente divorciado de la realidad. Esa es la noción de filosofía y principalmente de filosofía política y de teoría política que interesó imponer para Occidente en la segunda mitad del siglo XX. No una filosofía activa, una filosofía que ejercitara el pensamiento.
que por ejemplo se preguntara, ok, ¿realmente vivimos en una democracia? Esa pregunta le era incómoda a la teoría política occidental y a la filosofía política en la segunda mitad del siglo XX desde las corrientes analíticas, porque no se permitía la pregunta. Entonces esta cátedra parte de otra noción de filosofía, una filosofía que se basa en la reivindicación de la actitud filosófica que parte de saber preguntarnos. Sí, buenísimo. Eso me lleva a otra frase que yo escuché por ahí, como en alusión de que la filosofía es un saber inútil, porque el trabajo de la filosofía es preguntar, no tanto buscar en sí las respuestas. En la búsqueda de las respuestas es donde se generan todo el pensamiento y demás, pero por lo general el trabajo filosófico es hacer preguntas. Y los demás se hacen preguntas, se sacan más pensamiento, entonces es mejor. Pero lo que yo siento es que el dar la respuesta es como el trabajo en sí de la sociedad entera, pero si la filosofía no baja, como vos estás explicando, es complicadísimo, porque puede haber un gran pensador, pero si ese pensamiento no llegó a la mayoría, se va a quedar entre unos pocos, que es complicadísimo. Por eso, esto que vos haces de esta cátedra es buenísimo, porque, por decirlo así, el trabajo de divulgación es buenísimo, porque es lo que hace que llegue a muchas personas. Hay un filósofo argentino, no sé si lo conoces, que se llama Darío Steinschreiber, que el trabajo de él es pura divulgación. Exacto. Y hay un conflicto enorme de él con los, digamos, los filósofos dogmáticos por cómo él enseña. Pero él lo que hace es tratar de enseñar para que llegue a cualquier persona que lo escuche y pueda entender por lo menos un concepto ahí de, qué sé yo, de Nietzsche o de Derrida o de Marx, pero que pueda llegar y ser entendible para cualquiera. Entonces, es un buen ejemplo porque primero me divierte bastante por cómo enseña él, porque es bajar la filosofía, como estás diciendo, al nivel de cualquier persona, que es, pienso yo, lo que hace falta en cualquier sociedad para que la gente pueda desarrollar un pensamiento crítico, hacerse preguntas, saber hacerse preguntas y no tener miedo a dudar de lo que ya está establecido. Exactamente, es muy interesante. Respecto de lo que mencionabas al inicio, hay una anécdota de Constantino Láscaris, un filósofo costarricense. En cierta ocasión, creo que hasta en un programa de radio le preguntaron, de televisión, le preguntaron a Constantino Láscaris cuál era la utilidad de la filosofía. Y Constantino dijo, ninguna. La filosofía es inútil. Y dice, pero ¿quieren saber por qué es inútil? Porque lo útil viene de utensilio. ¿Y qué es un utensilio? Un utensilio es un tenedor. Un utensilio es un plato. ¿Para qué me sirve a mí un utensilio? El utensilio me sirve para comer. El tenedor me sirve para comer. El plato para que me sirva de soporte de la comida. Entonces, lo que es útil es un medio para alcanzar algo. Y la filosofía no es útil en tanto que no es un medio para alcanzar algo. Es un fin en sí mismo. Y es muy interesante porque vemos las dos cosas. O sea, el ejercicio de la pregunta. Láscaris tiene un gran ejercicio profundo de el preguntarse las cosas. Y por otra parte, el hecho de que la filosofía sea un fin en sí mismo implica que si la filosofía es una filosofía situada, o sea, una filosofía consciente de las problemáticas locales a las que se afronta, una filosofía latinoamericana, una filosofía que se ubica en la comunidad, en la cultura local, entonces es la reflexión sobre la misma cultura la que va a ser la finalidad de la filosofía. Y ahí es donde podemos dar un giro a la noción de filosofía, tal y como se nos dice que debe ser en muchos contextos académicos. Sí, buenísimo. No sé si, por ejemplo, otra cosa que me llama mucho la atención es la manera en que se enseña filosofía en los colegios. O sea, prácticamente está hecho el programa para que cualquier persona que vaya a una clase de esas pierda interés en la filosofía. Porque yo recuerdo en mi época de cole, qué parecía filosofía. En la actualidad es lo mismo, o sea, está hecho de tal manera que eso contribuye a que la persona en su mejor edad de curiosidad, que es la adolescencia,
se pierda todo el potencial de hacerse preguntas. Exactamente. Aquí estoy buscando un video que quiero dejarles en el chat, que es de la escuelita básica, el diario Más Allá de la Cortina. En este video expusimos a grosso modo una gran crítica al sistema educativo. Y ya te voy a comentar por qué es. Aquí lo estoy copiando. Aquí se los voy a dejar en el chat. Es un video de 7 minutos. No lleva mucho tiempo porque va enfocado precisamente a que la gente entienda en pocas palabras conceptos y cosas que son importantes. El problema de la educación es muy profundo y no solamente se da en filosofía. El sistema ha cercenado la creatividad crítica desde todos los sentidos. ¿Qué pasa con la poesía? ¿Cómo es posible que vivamos en un mundo donde la poesía se rige por ritmo interior y que llegue un chiquillo o una chiquilla al colegio y que le estén obligando a escribir un soneto con métrica y con rima y con 3 figuras de construcción y 3 figuras literarias? O sea, cualquier persona que tenga talento para la poesía se frustra. Queda ahí el talento cortado, coaptado, limitado. Lo mismo pasa con la filosofía. Pero ¿qué pasa con la filosofía, español y todas las demás materias? Pasa que hemos vivido un proceso de pérdida de libertad de la persona docente. ¿Cómo ha perdido la libertad la persona docente? Antes, hace muchos años, la persona docente recibía del MEP una malla curricular. La malla curricular establecía los contenidos que tenían que verse. Entonces, de acuerdo a la malla curricular, que eran los contenidos, la persona docente establecía su establecía su planeamiento. Y en su planeamiento establecía sus objetivos. Y decía cuáles eran sus objetivos, si eran procedimentales, actitudinales, críticos, o sea, establecía una línea de objetivos. A partir de esos objetivos establecía sus dinámicas de aplicación o sus técnicas de mediación pedagógica. Y a partir de eso establecía sus criterios de evaluación. Hoy en día del MEP le llegan los planeamientos casi hechos a las personas docentes. O sea, la persona docente ha dejado de ser libre para convertirse en una persona que transmite lo que dice el MEP, como quiere el MEP que lo diga, y en una tramitóloga que tiene que llenar un montón de papeles. Entonces, el discurso que se tragó muchas personas docentes en Costa Rica, y qué bueno que nos manden el planeamiento así, ya no tengo que planear. Bueno, una gran parte mediocre. Y otra parte dice, sí, es que ahora hay que llenar tanto papel que no nos deja tiempo de planear. Entonces, sacrificaron el planeamiento por el papeleo. Entonces, el papeleo es verificar que se esté cumpliendo lo que el MEP dice que tienen que decir. Eso se llama fascismo. Es fascismo, totalmente. Y al mismo tiempo está cercenando la capacidad creativa, constructiva y crítica de las personas en este país. Y no solamente la filosofía, como digo, en todo el sistema educativo. Sí, buenísimo. Respecto a esto, me lleva a un señor que se llama Sir Ken Robinson. Él lo que hace son investigaciones educativas y tiene varios textos donde él habla que la educación actual lo que hace es lo que acabas de mencionar, que es que la educación lo que hace es matar la creatividad. Lo que hace es empezar a formar gente para que produzca lo que le conviene a la economía actual. Y ahí están muriendo todas las generaciones de personas que mientras hagan con un trabajo y tengan para comer y gastar, porque eso es lo que genera hoy en día una parte importante de la élite, es cuánto puedo gastar o cuánto puedo endeudarme. Pues mientras la gente tenga eso, siente que está bien, pero en realidad solo estamos siendo utilizados. Pero volviendo y ubicándonos en lo que concierne a esta cátedra, entonces me imagino que el objetivo es, no sé, generar algo a raíz de los que escuchamos y los que hemos participado, como que la divulgación aumente, o no sé, ¿qué otro objetivo hay en la cátedra? Digamos, la cátedra pretende trabajar en 3 niveles. Este es un nivel intelectual, donde estamos tratando de construir modelos educativos, discursos académicos, discursos que conciernen a un plano muy intelectual.
Entonces va dirigido a un sector del pueblo, ¿verdad? Que es un sector que tiene cierta instrucción, que tiene cierta lectura, que tiene ciertos intereses críticos, que tiene cierta estimulación personal hacia la creatividad crítica, etc. Tenemos un diario, que es el diario Más allá de la cortina, que pretende ampliarlo a un sector más amplio de la población. O sea, un sector que puede ir desde una formación universitaria que no tenga conciencia política, una formación técnica, una formación en secundaria, secundaria primaria, completa, incompleta, primaria. Todas las personas que gusten de leer y de ver videos, de leer poesía, noticias de derechos humanos, noticias sobre noticias internacionales, noticias de memoria histórica, reflexiones, que pueda tener eso en el diario Más allá de la cortina. Y el proyecto de educación popular pretende llegar a los sectores más alejados de este país, precisamente a sectores donde tal vez no haya un nivel educativo, educativo en tanto que institucional, ¿verdad? De la institución educativa grande, ¿verdad? Entonces poder llegar a esas comunidades y llevar estos mismos discursos, pero de otra manera, desde otro sentir, desde otra forma de sentir y de pensar. Entonces la cátedra se plantea en esos tres niveles. Estamos ya también viendo a ver cómo la estructuramos, cómo la generamos, cómo la financiamos para poder seguir desarrollando proyectos más grandes, ¿verdad?